Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio de Maús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos comentando el primer libro, la primera obra de la Filocalía, el capítulo sobre Antonio el Grande, donde se presentan las 170 advertencias o las 170 sentencias de el pseudo Antonio. Hoy vamos a estar comentando las sentencias 22, 23 y 24. La sentencia 22 dice así: el alma razonable se aleja prestamente de los caminos por los cuales no le conviene transitar, el de la altanería, el del desenfado, el del engaño, el de la envidia, el de la rapiña, y así sucesivamente. Todas estas son obras de los demonios y de la determinación malvada. Por el contrario, con celo y estudio perseverante, todo es posible para el hombre que no permite que su concupiscencia sea libre de lanzarse sobre los malos placeres. Esta enseñanza del pseudo Antonio nos remite a nuestro compromiso bautismal: renunciar al mal, renunciar a sus obras, renunciar a todo lo que nos aleja de Dios. Pero también nos remite a nuestro voto monástico de conversión de costumbres. En este proceso de transformación nos vamos alineando con los valores del Evangelio, nos vamos alineando con la ética del Evangelio. No podemos comportarnos como las personas del mundo, no podemos actuar como las personas que no creen en Dios, no podemos tomar como modelos a la sociedad y a la cultura que muchas veces nos separan de aquellas cosas que son valores en la fe, que son valores de la vida espiritual, que tienen que ver con Dios. Por eso es importante poder recurrir al Evangelio. Dice San Benito en el prólogo a su regla para monjes: toma como guía el Evangelio. El Evangelio es la guía que nos conduce por el camino que es Cristo. El Evangelio es el maestro o la maestra que nos acompaña, que nos forma, como dice San Benito nuevamente en el prólogo de la regla, en la escuela del servicio del Señor. Si queremos servir al Señor, bueno, leyendo el Evangelio, orando el Evangelio, meditando el Evangelio, es que vamos a poder servir al Señor. Vamos a poder transformar nuestras vidas. Vamos a poder dejar atrás las cosas que nos separan de Dios para optar por aquellas que nos llevan a Dios. Vamos a inscribirnos en la milicia. Vamos a militar bajo Cristo, como nuevamente dice San Benito en la regla. Y es que las monjas y los monjes debemos desear las cosas del reino donde está Cristo y no las del mundo que nos aleja de Cristo. Cristo es la razón de nuestra existencia, es el eje en el que gira nuestra vida espiritual. Por eso es que invocamos incesantemente el santo nombre del Señor. Por eso es que suplicamos incesantemente al Señor y Él viene en ayuda nuestra. Él no nos abandona. A su debido tiempo viene, nos visita, nos consuela, nos sana, nos salva, nos libera, nos incluye, nos transforma. Hace que podamos transitar de este mundo, ¿verdad?, concupiscible, de esta cuestión que nos condiciona tanto, ¿no? Nuestros deseos,
todo esto que nos promueve la sociedad y la cultura, el consumismo, el individualismo, ¿verdad? La sensualidad, el no te metas, la falta de valores. Bueno, el Evangelio nos mete, nos introduce, nos conduce, nos guía a la vida en Dios. La sentencia 23 dice así: los que conducen una vida modesta y alejada del lujo no caen en los peligros, ni necesitan custodios, sino que, venciendo la concupiscencia en todo, encuentran fácilmente el camino que conduce a Dios. La vida modesta, la vida sobria, la vida sencilla, de alguna manera nos aleja de aquellas cosas que nos separan de Dios. Nos permiten vivir en la presencia de Dios. Nos permiten vivir en la compañía de Dios. El lujo, por el contrario, las necesidades creadas por la sociedad y la cultura, el consumismo, nos separa de Dios. Nos aleja del camino que es Cristo. Por eso es importante alejarnos del peligro del tener, del peligro del hacer, del peligro del poder y del peligro del ser. Y no porque ello sea contrario a Dios. Yo puedo tener y ser solidario para compartir. Yo puedo hacer y hacer para que otros compartan conmigo y se enriquezcan en su vida espiritual conmigo. Yo puedo ejercer el poder como servicio. Yo puedo ser, pero permitiendo que los otros también sean. Es fundamental entonces que podamos alejarnos del tener egoísta, del hacer egoísta, del poder egoísta, del ser egoísta. Esta vida modesta que sin lujos nos conduce al camino, el camino que conduce a Dios, el camino del Evangelio, el camino de la ética evangélica. La vida modesta, la vida sencilla, la vida sobria, es la vida que vivió Jesús, es la vida que vivieron los apóstoles, es la vida que vivieron los padres del desierto, nuestros antecesores en la vida monástica. Por lo tanto, es una invitación, esta sentencia, a revisar nuestra condición de vida. Es una invitación a hacer un examen de conciencia profundo, serio, radical. ¿Realmente nuestra vida es sobria? ¿Nuestra vida es sencilla? ¿Nuestra vida es modesta? Ciertamente, para unos será más fácil y será más sencillo vivir desprendidos de unas cosas y para otros de otras. Lo importante es que no caigamos en la idolatría, que lo que tengamos no sea motivo de culto. Yo tengo libros y para mí los libros son importantísimos, por eso no los presto. No, justamente, si yo tengo libros es para que puedan usarlo, poder usarlo yo y poder usarlo otras personas. El saber es poder. Si yo democratizo el poder, de alguna manera estoy haciendo que los demás sean como soy yo. Yo tengo bienes, pero si esos bienes los guardo, ¿verdad? Los entierro, los oculto, no estoy compartiendo. Si esos bienes los pongo a trabajar y genero empleo y genero movimiento social, entonces estoy actuando de acuerdo al Evangelio. Porque Dios, los bienes materiales y los bienes espirituales, no nos los ha dado para que los guardemos, no nos los ha dado como posesión nuestra, sino como un medio para compartir con otras personas. Por lo tanto, es importante entonces que podamos
llevar una vida sencilla, una vida que controle nuestra concupiscencia, nuestros deseos de ser, de tener, de poder, de prestigio, de hacer. No, tiene que ser una vida al servicio de Dios y al servicio de las hermanas y de los hermanos. La sentencia número 24 dice así: a los hombres razonables no les es necesario ocuparse de múltiples discursos, sino sólo de aquellos verdaderamente útiles y guiados por la voluntad de Dios. Es así que los hombres se acercan de nuevo a la vida y a la luz eterna. Las personas que buscan a Dios, las personas que viven de acuerdo a los mandamientos de Dios, al mandamiento del amor, amor a Dios y amor al prójimo, se ocupan de cosas útiles para el logro de la meta. La meta es vivir en la presencia de Dios. Estas personas son guiadas por la gracia de Dios, la gracia de Dios que actúa en corazones abiertos, en corazones disponibles, en corazones que buscan esa voluntad. Estas personas están abiertas a cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios implica un acto de obediencia. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, Abraham obedece, se pone en camino. Cuando Dios le dice a Moisés, libera al pueblo de Israel, a mi pueblo, de la esclavitud, Moisés se pone en camino y guía al pueblo por el desierto. Cumplir la voluntad de Dios es un acto de obediencia. Dice Jesús, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Es tan importante esto que en la tradición monástica la obediencia es un eje central. De hecho, es uno de los 3 votos monásticos. La estabilidad en el monasterio o en el eremitorio, la obediencia al abad o al padre espiritual, dependiendo si uno es eremita o cenobita, y la conversión de costumbres. Los 3 votos que hacemos los monjes, los votos que nos ligan a nuestro compromiso bautismal, los votos que nos ligan a Dios. Dice San Benito en el prólogo a la regla: para que vuelvas por el camino de la obediencia a Cristo, de quien te alejaste por tu indolente desobediencia. Es tan importante entonces cumplir la voluntad de Dios. Por eso es importante el discernimiento. Yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Yo necesito poder diferenciar entre la voluntad de Dios y mi propia voluntad, que a veces están alineadas, pero a veces están enfrentadas. Yo tengo que saber discernir entre lo que me pide Dios y lo que me pide la sociedad, la cultura, el mundo. Cumplir la voluntad de Dios en un acto de obediencia produce un acercamiento a Cristo que es camino, que es vida y que es luz. ¿Qué es la luz? Indecible, la luz que no podemos definir, la luz que no podemos comprender. A Cristo, luz de la transfiguración, la luz del monte Tabor, la luz increada de la que hablan nuestros padres esicastas. Poder llegar entonces a esa luz, poder vivir en la presencia de esa luz increada, es la meta de toda monja, de todo monje. Por eso es importante combatir las oscuridades que en definitiva son las concupiscencias,
son los deseos, ¿verdad? Los deseos de ser, los deseos de tener, los deseos de hacer, los deseos de poder. Aquí se trata de cumplir la voluntad de Dios. Se trata de un acto de obediencia. Tal vez el desafío más grande que tenemos las monjas y los monjes, ¿verdad? Hacer que nuestra voluntad esté alineada a la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea mi voluntad. Y ahí va a tener sentido el Padre Nuestro. Ahí va a tener sentido cada vez que decimos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hermanas, hermanos, que tengan una bendecida semana, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga hasta un próximo encuentro.